Hola Antonio, buenos días. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos Buenos días. Volvemos a verte, Alimida, en esta ocasión para hablar de un proyecto sobre el mantenimiento de polinizadores y su aplicación en diferentes cultivos. Explícanos un poquito en qué consiste este proyecto. Mira, este proyecto consiste en la restauración de la vegetación en márgenes de cultivos para conservación de polinizadores. O sea, lo que ha sucedido en los últimos años con la intensificación de la agricultura es que se ha destruido sobre todo el hábitat de polinizadores, con lo cual ha habido un descenso drástico en las poblaciones de polinizadores, lo cual pues tiene efectos negativos sobre la agricultura, porque muchas de las especies de plantas necesitan de los polinizadores para la formación de frutos, y también pues sobre los ecosistemas naturales, porque gran parte de las plantas de los ecosistemas naturales dependen de los insectos para la polinización. ¿Qué consecuencias tiene para el medio ambiente esa desaparición porque van desapareciendo? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias que pueden tener? O sea, digamos, los polinizadores son muy importantes porque la mayoría de las plantas dependen de los polinizadores para la formación de frutos, es decir, para la fecundación. El hecho de que se produzca un descenso de las poblaciones lo que hace es que haya un déficit de polinización. El mismo problema existe en las plantas cultivadas. Es decir, la mayoría de las plantas dependen también de las que cultivamos, dependen de los polinizadores para la producción de frutos. Entonces, para que te hagas una idea más o menos, alrededor del 35% de los alimentos que consumimos depende directa o indirectamente de los polinizadores. María, pese a lo que pueda parecer, podamos creer, hay más de un tipo de abeja, hay más de un tipo de polinizador, ¿no? Todo el mundo conoce Apis, que es la abeja que se utiliza para hacer miel, que es como la abeja doméstica principalmente, pero realmente cuando nos vamos a campo y nos venimos a dar cuenta, hay muchísima diversidad de abejas que están colaborando junto con Apis a la polinización de los setos y de las distintas plantas. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de las distintas familias de abejas que nos podemos encontrar y vemos que Apidae, pues, que está aquí, pues es un tipo de abeja, pero que en realidad hay muchísima variedad y diversidad en cuanto a los distintos tipos de abejas. Luego, por ejemplo, aquí aparecen otras cosas que no son abejas, que son otros himenópteros que nos encontramos en campo. Pues, por ejemplo, como características interesantes de las abejas, no todas las abejas cogen el polen de la misma manera. Apis pues se le ve las bolas de polen en las patas traseras, pero luego hay otras abejas, como por ejemplo esta, que coge el polen pues con el abdomen, y entonces cuando las ves volando le ves el polen en el abdomen. Y luego hay otras abejas que son mucho más comunes, que son muy abundantes y que pues se caracterizan, pues, por ejemplo, como esta, por tener las antenas muy largas y tienen manchas en lo que sería la cara, ¿no?, de la abeja, y entonces pues cuando se las ve volando pues son muy características. Y nada, pues cada abeja tiene un sistema distinto de recogida de polen y por tanto cada una hace una función completamente distinta a la hora de polinizar las distintas plantas. Toda esta caja es la caja de campo nuestra, la que nos llevamos cuando muestreamos, porque así tenemos una referencia de qué esperamos encontrar en las parcelas cuando vamos a muestrear. Entonces, pues eso, nuestra caja de campo es como nuestro diccionario de abejas, en el que cuando vemos una abeja volando y no sabemos exactamente qué es lo que es, pues tenemos aquí una referencia de lo más habitual que nos podamos encontrar en campo. Mira, te cuento, aquí lo que llevamos es un ensayo para ver, digamos, la atracción de diferentes especies de plantas a diferentes especies de polinizadores. Digamos, esto lo que lo hacemos es para ver qué especies tenemos que usar en los setos para, digamos, atraer a la mayor diversidad de polinizadores posible. Entonces, la atracción de los polinizadores depende mucho, pues, de los recursos que ofrece cada planta, la flor, néctar o polen, y también de la estructura floral que tiene, digamos, cada planta. Entonces lo que estamos viendo aquí es eso, o sea, qué especies atraen a las diferentes especies de polinizadores. Esto que tenemos aquí son nidales.
para abejas. Digamos, muchas de las abejas silvestres, estas son abejas solitarias, lo que hacen el nido en huecos, por ejemplo, agujeros que se encuentran naturalmente en la madera o en cañas. Aparte, digamos, de trabajar en estrategias para aumentar los recursos para las abejas, recursos florales, lo que hacemos también es aprovisionar de nidos, o sea, lugares donde pueden nidificar. La abeja lo que hace es disponer aquí los nidos, es disponer celdillas, cada celdilla la aprovisiona con alimento, cierra, coloca otra celdilla y así en cada una se desarrolla una abeja. En todo el canutillo este se pueden desarrollar alrededor de, pues no sé, 7 u 8 abejas. Aquí tenéis, por ejemplo, un crisantemo y el tipo de flor que tiene, que es una flor totalmente abierta, que es accesible prácticamente a cualquier tipo de especie de polinizador. Luego tenemos otras especies, como puede ser, por ejemplo, el borago también, que esta es muy atractiva para muchas especies de abejas, que también es bastante accesible, que tiene los nectarios aquí. Esto es una salvia. Entonces, si veis, tiene un tubo polínico muy largo, tiene una corola larga, está adaptada para ser polinizada por especies de abejas que tienen un aparato bucal muy largo. También todas estas estrategias de conservación de polinizadores silvestres y restauración de márgenes de cultivos y demás, no solo benefician a polinizadores silvestres, sino que benefician también a la abeja doméstica, que es uno de los polinizadores más abundantes tanto en cultivos como en lo que es en ambientes naturales.